Jesús, vamos, el escenario es tuyo. Cuéntanos un poco quién eres, cuéntanos un poco cuál es esta idea. Y nosotros estaremos aquí. Recordad a todos los que estéis en el chat, preguntas, pondremos 5 minutos al final del programa para resolverlas. He visto que ya hay un par, las tengo apuntaditas. Y si queréis hacer preguntas, ya sea a Jesús o a alguno de mis compañeros, ya sabéis, me las podéis hacer a mí también, pero yo no tengo mucho que contar. Vamos a ello, Y si Jesús, no, cuando por el quieras. Discord, que estoy en un Discord que me pueden preguntar cuando quieran, Efectivamente. mañana o cualquier día de la semana. Recuérdanos tu nick de Discord. J. Sánchez León. Perfecto. Pues ya J. sabéis a Sánchez quién León. mandarle un privadillo Así pirata. que ahí estoy. Nada, hoy os traigo Pluribus Technologies. Estuve hablando con Capi a ver qué empresa podíamos traer de las que tengo en cartera. Lo que pasa es que voy tan cargado de petróleo que nos hemos ido un poco abajo en la lista hasta encontrar una que no fuera tan petrolera. Entonces, os traigo una microcap. Pluribus tiene como 50 millones en Enterprise Value. Cotiza en Canadá y es una compañía bastante reciente. Salió a bolsa a principios del año pasado, del 2022, aunque lleva desde el 2017 operando. Y se dedica a... es un agregador, es un serial acquirer, que solemos decir, a adquirir compañías principalmente en 3 sectores. Uno es el e-learning, la educación a distancia, tanto a empresas, con programas formativos a empresas, como a profesores o en colegios. Otro es software para servicios médicos y luego software para e-commerce, para comercio electrónico. Tiene esos 3 verticales y últimamente está creando un cuarto que lo llaman Digital Enabling, que pues adquiere una compañía. Digital Enabling, no había oído ese término Enabling, nunca. como habilitar la digitalización. Adquirió esa compañía que vemos ahí, Social 5, que está especializada en social media, en medios sociales, en redes, en marketing. Entonces está bastante intentando aprovechar esa adquisición. Lo que comento, una compañía muy pequeñita, 30 millones de market cap, 50 de enterprise value, que ya ha adquirido bastantes compañías y tiene un crecimiento bastante interesante. Antes de seguir, el disclaimer típico de que todo lo que aquí comentamos, que es a título informativo, no es una recomendación de inversión, ya lo sabéis, no es una recomendación financiera, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos allí. Antes de empezar, muchas veces me gustaría pararme en un punto que es, muchas veces hablamos de los compounders, ¿no? Y decimos, no, compounders, como todas estas empresas que se dedican a adquirir otras empresas. Todos tenemos en mente a Constellation Software. Sin embargo, eso tampoco son unos compounders. Un compounder, al fin y al cabo, es cualquier empresa que todo el capital que genera lo puede reinvertir en su propio negocio a unas tasas más altas de retorno. Un compounder puede ser Mastercard o puede ser cualquier otra compañía sin que sea a base de adquirir otras empresas, que muchas veces en Twitter lo vemos o por ahí, no, son compounders, y usamos el término compounder para referirnos a cualquier empresa que adquiere a otras empresas. Y es cierto que si tienes ese negocio eres un compounder normalmente, pero existen otras, ¿no? Y luego me gusta mucho esta tabla donde se dividen a todos estas empresas que tienen mucho M&A, que se dedican a adquirir otras empresas más pequeñitas, las dividen en cuatro bloques de menor, desde la derecha a izquierda, de menor a mayor integración, ¿no? Si yo adquiero empresas, si las integro mucho en mi ecosistema o si no las integro mucho.
A la derecha tenemos IAC, que la conocemos todos por Match u otras grandes marcas que tiene, que IAC pues simplemente adquiere empresas y las deja operar independientemente. No busca nada en la integración entre ellas. Luego tenemos lo que llamamos acumuladores, accumulators, que ahí está nuestra querida Constellation Software, o otra que también es bastante típica y se ve mucho por el Discord es Just Scientific. Son empresas que tú adquieres empresas y no las integras mucho, las dejas mantener bajo su misma marca, su mismo equipo de gestión. A lo mejor haces algo de integración a nivel pues consolidación de resultados, financieros o algo así, pero no a nivel de operativo. Las dejas operar independientemente. El siguiente sería plataformas. Aquí ya sí que existe algo de integración. La más famosa, quizás la mejor empresa de la historia en M&A, Danaher, y estarían las plataformas. Y luego ya por último, lo que denominamos los roll-ups. Como la preferida de Bill Gates, Waste Management, pues son empresas que sí que se integran. Ahí adquieres una empresa y la integras perfectamente en tu ecosistema y se acabó tu anterior nombre, tu anterior marca, desde que te adquiero pasas a formar parte de mi empresa. Siempre se ha dicho que los dos bloques del medio, las plataformas y los acumuladores, son las inversiones más rentables. Os he dejado ahí unos cuantos referencias, unos cuantos links, por si alguien tiene más literatura. Y Pluribus se encontraría dentro de las plataformas. Pluribus intenta buscar negocios cuyos fundadores se estén jubilando o quieran vender el negocio, pero tengan un interés por que ese negocio no desaparezca, que realmente continúe. Se especializa en mercados de nicho y en empresas muy, muy pequeñas. Empresas que tienen menos de 10 millones de ventas y que son bastante rentables, entre un 20 y un 30% de EBITDA. Entonces, esto es un poco el modelo de negocio que tiene Pluribus. Tiene un pipeline de empresas que, pues lo que os mencionaba, ¿no? Con menos de 10 millones en ventas y entre un 20 y un 30% de EBITDA normalizado. En cuanto las adquiere, las integra. Tiene un plan de integración de 30, 60 y 90 días, como todas estas empresas. Lo que hace es poner una capa de equipo de gestión, de marketing, para ayudarles en esta integración. Y algo que hace muy bien Pluribus, que es un poco la magia, ¿no?, que hacen ellos, es el cross-selling. En cuanto adquiere una empresa, intenta ver cómo puede hacer cross-selling con otras empresas que ya había adquirido dentro del grupo e intentar aprovechar al máximo todo el know-how que ya se tiene. Pero tendrá que hacerlo dentro de cada uno de los distintos verticales, Tendrá ¿no? que Porque hacerlo venderle... sí y no. Te explico, Wayne. Por ejemplo, lo pongo ahí abajo. Bueno, lo ponen ellos, pues esto está cogido de su página web, de su presentación. La empresa que os comentaba antes, ¿no? Social5, que es una empresa que se dedica a redes sociales. Bueno, pues es que en cuanto adquieren una empresa, Social5 llega y empieza a trabajar en cómo generar más tráfico, cómo generar más volumen, cómo publicitarlo más en redes sociales. Existe ese cross-selling entre una... Claro, porque ya tienen esa capacidad internamente Ahí está. desde que han adquirido esa empresa. Ahí está, ya tienen. Y te da igual, al fin y al cabo, si esa empresa que has adquirido está en el sector de la medicina, de la salud, o está en el sector del e-learning. Al final se trata de generar leads, de generar tráfico en la red, de generar volumen de ventas. Otro ejemplo que tienen es otra empresa que ya tienen en cartera, que es Power,
que está dedicada al e-commerce, pues también intentan aprovechar cómo usar todo el conocimiento que ya tenemos para estas empresas que hemos adquirido, pues nada más que lleguen al grupo, intentar dispararlas y aplicar todo el conocimiento que ya tenemos a ellas mismas. Entonces, pues eso, adquieres una, intentas integrarla, mejorar bastante las operaciones, las ventas, haces cross-selling entre las distintas divisiones y entre la propia división. Intentas, pues eso, cosas tontas como renovar la página web, que muchas veces son empresas muy pequeñitas, de fundador, que pues os digo que tienen menos de 10 millones, o sea, es que son empresas muy, muy pequeñas. Aplicar un poco de gestión al marketing y gestión de ventas e intentar aplicar todo el know-how que se tiene a la nueva adquisición. Y una vez que se consigue eso, a partir de ahí intentar expandir los márgenes, que los márgenes pues tienen un objetivo del 35% para cada una de estas unidades operativas y entonces intentar expandir el margen. Ese es el ciclo que ellos hacen y es su modelo de negocio y lo repiten: adquirir, integrar, expandir y vuelvo a repetir. La verdad es que les ha ido bastante bien en ese sentido. Con las adquisiciones que han ido haciendo, han ido expandiendo bastante y la verdad es que han podido aplicar ese cross-selling bastante bien entre las distintas divisiones. Voy a parar aquí un momento. No sé si hay preguntas o por ahora se va entendiendo. Veo un par de preguntas. De hecho, 2 están dirigidas a ti, pero creo que como haremos luego una sección de preguntas y respuestas en general para todo, pues las respondemos todas allí. He visto que hay preguntas de Now Vertical y de AirSale que salieron, son las que presenté la última vez que estuve con vosotros. No te preocupes, que hay tiempo para responder todo esto. Sí, vale, yo intento no demorarme mucho y así creo que las preguntas y respuestas es lo más divertido para todos. Perfecto. Pues nada, lo que os comentaba, tres verticales que tiene. El mayor, el más grande es e-learning, que tiene el 60% de las ventas. Y os ponía ahí esas flechitas, ¿no? Pues de alguna manera, pues ver que realmente sí que existe cross-selling. O sea, si tú tienes una empresa que se dedica a dar toda esta formación que te obliga la empresa que tienes que hacer, pues todos esos cursos que tienes que hacer, ya sean de prevención de riesgos o cursos específicos de tu sector, pues al final sí que lo puedes vender a otras industrias. E-commerce, pues igual. Social media, voy a intentar no hablar en inglés. Redes sociales, cómo promocionarte en redes sociales, pues igual. Es algo que fácilmente puedes ir a todos. Os pongo ahí el típico pantallazo con los clientes más de renombre. Hay algunos muy conocidos, otros que menos. Pero bueno, repito, esta es una empresa muy, muy pequeñita. Un ejemplo de una de las adquisiciones o uno de los verticales, pues en el vertical de aprendizaje se dedican a dos cosas. Por un lado, a proveer de profesores sobre todo a Estados Unidos, China, Oriente Medio. En Estados Unidos, como sabéis, hay una escasez tremenda de profesores. Han estado en huelga hace 2 semanas, por ejemplo. Entonces, ellos, varias de las empresas que tienen son de reclutamiento, son para contratar a profesores y encontrar talento y encontrar profesores para llenar ese hueco que existe en Estados Unidos de que no hay profesores. Y otro donde se centran es en lo que os comentaba, ¿no? Estas plataformas que se dedican algunas crean contenido, otros lo externalizan, a dar cursos en las empresas, ¿no? Pues cuando tú estás en tu empresa y te obligan a hacer X cursos al año, pues existen unas plataformas que se dedican a por proveer de ese contenido o a lo mejor solamente dar la plataforma donde cargan contenido de terceros. Bueno, pues ellos han ido adquiriendo varias empresas
Y han ido creando este ecosistema, que esa flor que vemos a la derecha, este ecosistema, que lo llaman ellos de Learning Network, TLN, que vemos por ahí, es The Learning Network, y han ido comprando y adquiriendo diferentes empresas. Este es el ejemplo de Total Training, pues una empresa que fue de las últimas que adquirieron. Vemos que es una empresa que tiene 21 años de historia, ahí abajo a la derecha. O sea, no es una empresa que muchas veces se cree que esto es la típica empresita pequeñita, recién creada, que quiere... No, dar el pelotazo. No, estamos hablando de empresas que son estables, que tienen su fundador y que el fundador pues se quiere jubilar y quiere pasar el testigo. Pues en este caso es una empresa que se dedicaba a plataformas de LMS, Learning Management Systems, ¿vale? A plataformas de gestión de los sistemas de aprendizaje. Bueno, pues eso es un ejemplo. Ellos están ahí en cuanto tienen algunas empresas de estas de aprendizaje en línea que ven que pueden integrar, que pueden aprovecharse, que pueden aprovechar los contenidos que tiene esa empresa creados, que tiene una plataforma que a lo mejor llega a otro mercado, pues ahí están con el cazo para intentar hablar con el fundador y intentar recoger el testigo tras su jubilación. Creo que invertir en microcaps tiene mucho de invertir en el jockey, ¿no? Esto que se dice de invertir en el caballo o invertir en el jockey. Invertir en el jockey. ¿Cuál sería el equivalente a invertir en el caballo en una microcap? O al revés, en una empresa. No, invertir en un sector, ¿no? Pues, por ejemplo, ves que a lo mejor el cloud computing está yendo a tope. Bueno, pues inviertes en el cloud computing como una industria. En cambio, en microcaps, cuando inviertes en una microcap, al final estás invirtiendo, estás apostando mucho por la persona, no porque el sector Claro, tenga el equipo vientos de directivo. cola, digamos. Sí. Exactamente, por quién lleva las riendas de ese negocio. Si tú inviertes en el caballo, pues inviertes en el cloud computing, pues si eres una empresa de un tamaño mediano, pues malo será que no te vaya bien, estando el sector del cloud como está. Aquí, al ser microcaps, sí que dependes mucho de la ejecución, dependes mucho del management, del equipo gestor, de la estrategia, de la mentalidad que tengan. En este caso, el CEO es el fundador y la verdad es que yo cada vez que hablo con él, el tío lo tiene muy claro, el approach que tiene, esa estrategia de coger el relevo de un fundador de una empresa que quiere jubilarse y cómo perpetuar ese legado. De hecho, tienen un mandato de que cuando adquieren una empresa, el anterior fundador tiene que quedarse durante 3 años más como asesor. Tiene que quedarse, no vale venderla y pirarte, no, queremos que te quedes, queremos que trabajes con nosotros en la integración, queremos quedarnos con el equipo gestor que tienes, con tus empleados y que sigas siendo parte de esta historia antes de que te vayas ya para todas. Entonces, pues... Eso imagino que a gente que ha creado una empresa con el sudor de su sangre, de su frente, les interesa vendérsela a alguien que va a mantener su legado, por decirlo así. Sí, y sobre todo en empresas pequeñitas donde los empleados son casi familia. O sea, imagínate, pues eso, la típica, a lo mejor no es este caso, pero lo que llamaríamos una pyme en España. Pues es que los empleados al final llevas 10 años con esa persona, son casi familia y no quieres vender y adiós muy buenas, cobro y me voy a las Bahamas. No, lo que quieres es asegurarte de que pues, lo que has creado sigue funcionando y de que esas personas que trabajan contigo y que han confiado en ti, pues se quedan bien atendidas. Entonces, ellos lo dicen muchas veces, dicen a nosotros no nos importa esperar, a que el fundador esté convencido de que quiere retirarse, de que realmente quiere jubilarse y de que realmente cree que Pluribus es el partner adecuado para este paso. Para evaluar el management, pues se puede ver de miles de millones de maneras, métricas, KPIs o conversaciones. Yo os he puesto ahí un par de extractos de las notas que tomo yo cuando me reúno con ellos
y para intentando un poco entender cómo piensa esta gente, ¿no? Cómo piensa, y entonces he puesto ahí algunos vientos de morro que hemos tenido estos meses y cuál ha sido su estrategia, cuál ha sido su predisposición. Por ejemplo, en el vertical de aprendizaje, pues China ha estado cerrado y no había manera de conseguir profesores chinos ni profesores que den inglés en China. Bueno, pues ellos han virado completamente, se fueron a Oriente Medio, a Middle East, y estaban preparados para cuando China reabriera, pues estar ahí. Luego, pues por ejemplo, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de profesores y no es por temas de dinero, porque el gobierno realmente ha metido muchísimo dinero en los sistemas públicos de enseñanza. Hay mucho dinero, lo que no hay es profesores. Entonces, pues, por ejemplo, están apostando tremendamente por Estados Unidos. Yo otra de las cosas que les decía es, bueno, señores, tenemos unos tipos de intereses bastante altos, no me vayáis a diluir ahora, que está la acción bastante barata. ¿Cuál es vuestra estrategia ahora que tenemos tipos de intereses altos? ¿Vamos a seguir poder comprando otras compañías o no? O porque la deuda cada vez es más cara. Entonces, pues por ejemplo, respuestas como las que dicen, no, mira, sinceramente, en el 2023 no vamos a poder seguir adquiriendo al mismo ritmo otras compañías, no queremos diluir el precio de nuestras acciones a estos niveles, que bueno, que sí, que eso lo dicen todas. Pero te lo dicen abiertamente, decir, mira, no queremos diluir, vemos que el endeudamiento cada vez es más caro, así que lo que vamos a hacer va a ser enfocarnos en el crecimiento orgánico. Y te lo explica así, te dice, mira, nos vamos a enfocar en el crecimiento orgánico, a integrarnos, a hacer cross-selling, a expandirnos y a centrarnos en lo que sabemos que podemos hacer y podemos crecer. Bueno, pues ahí están los números, están enfocándose en e-learning. La verdad es que es un segmento que ha crecido muchísimo. Han hecho adquisiciones en ese segmento y luego, pues, también enfocas un poco en e-commerce. Entonces, de alguna manera hablas con ellos y al menos no te venden la moto de, no, sí, vamos a seguir creciendo, no, sí, vamos a seguir comprando, no hay problema de liquidez y no hay problema de deuda, ¿no? Directamente te lo dicen. Pues mira, no vamos a poder seguir adquiriendo el mismo ritmo en 2023 que en los años pasados. Porque digerir una compra como esta para una empresa como esta con la deuda mucho más cara no es tan fácil. Claro, es que se te disparan los costes. Y luego ahora lo veremos. Esta empresa ahora mismo, Plurius, pues tiene mucho riesgo en el sentido de liquidez, de dilución y con una línea de crédito que está ahí ahora mismo rozando los covenants. Fíjate Entonces, el comentario que dice Juanma, es interesante. Precisamente ahora es el momento de los acquirers, dado que no habrá tanta competencia. al final estás en unas industrias, es buen comentario, Juanma. Estás en una industria que está súper atomizada, ¿no? Estamos hablando de empresitas muy, muy pequeñas, que hay cientos, por no decir miles. Es cierto que si está todo el mundo pasándolo mal, es el momento de adquirir, pero también tú tienes tu bolsa de dinero y puedes dar lo que da. Es decir, que si por mucho que esté todo el mundo barato, si tú no tienes pólvora seca, ¿no? Que solemos decir, para adquirir o para comprar, pues no hay tu tía. Al fin y al cabo tienes tres opciones de conseguir el dinero. O lo generas orgánicamente a través de tu negocio, o coges deuda, que ahora los tipos están muy caros, o te diluyes. Y diluirse a estos precios estando la acción, pues es bastante penoso para el... ¿Pero esta gente cuánta deuda tiene? ¿Deuda de EBIT? Bueno, el múltiplo Ahora de lo EBITDA. vemos. Vale. Ahora lo vemos. Mira, de hecho, me sirves, yo creo que es la siguiente slide. Aquí tenemos
esta es la última, tranquilos. ¿Cuál es la situación? Estás bien de tiempo, ¿eh? Sí, no te preocupes, ¿eh? Pues Vale, que no te vale. quiero cortar, tampoco. No, hombre, contadme si yo sabéis que para charlateo, pero sí, además así damos más tiempo a las preguntas, que siempre es más divertido que escucharme a mí. Entonces, os pongo ahí cosas. Esta empresa pues, ha tenido un crecimiento fantástico, o sea, 208% anualizado, o sea, tremendo el crecimiento. Pero no por eso deja de tener mucho riesgo. Preguntabas por la deuda. Ahora mismo está en 4 veces deuda EBITDA. Ha estado, yo cuando entré estaba a 2, 3, lo que pasa es que con las últimas movimientos que ha habido y últimos resultados les ha caído el EBITDA y se les ha disparado el ratio. Ya. Por eso digo que esta empresa tiene su riesgo y es una apuesta arriesgada. Desde el chat, pregunta LCS. Pluribus, menos 60. Será year to no, Year to date, supongo que ¿no? será, Year to ¿no? date, me imagino. ¿Alguna explicación? No será year to date, sí. Pues no hay más explicación que la que han sufrido todas las empresas que son serial acquirers, que son adquisidores y que dependen de endeudarse para seguir adquiriendo. Entonces, no tiene más explicación que esa. Son unos tíos que, bueno, yo os pongo ahí las cifras del último trimestre reportado. Tienen que reportar ahora el Q4, aún no lo han hecho. Pero como vais viendo, siguen creciendo en ventas, siguen creciendo en EBITDA y la verdad es que están haciendo las cosas que han dicho que iban a hacer y las están haciendo bien. Es una... Pero, si dejan de crecer, ¿generan caja? Vale, entonces ahora vas justo a la el pregunta, que iba, millón. que es el tema del EBITDA, ¿no? A ver, ¿esta compañía da beneficios o no da beneficios? ¿Esta compañía realmente está generando dinero o no está generando dinero? Entonces, como todas las empresas, juegan con su EBITDA y el EBITDA ajustado. El EBITDA ajustado, que es quitando adquisiciones y otros gastos, lo tenéis abajo a la derecha, es positivo y está dando dinero. Entonces, ahora mismo, por eso ellos mismos son los primeros que dicen, oye, que no podemos seguir adquiriendo, no hay problema. Nos centramos en el crecimiento orgánico, damos beneficios, así que no hay ningún problema. Podemos esperar, decía el CEO, podemos esperar a que pase esto. Yo he pintado arriba el EBITDA en naranja teniendo en cuenta los gastos de compras. Vemos ahí que en el Q4 del 2021 hay una bajada tremenda y el Q1 siguiente también. Esto fueron por varias adquisiciones que hicieron hace un año. Son unas adquisiciones que hicieron que han servido muy bien, que han estado muy bien, pero yo las he incluido dentro del EBITDA. Entonces, poniéndome en el peor de los casos, incluyendo dentro del EBITDA los costes de adquisición, que esto podría dar para una discusión eterna y un programa específico sobre si dentro del EBITDA, en estas empresas que se dedican a adquirir otras empresas, el coste de adquisición es EBITDA o no. Y poniéndome en el peor de los casos, veis que ya está en EBITDAs positivos esta empresa. Es decir, a esta empresa pierde dinero si está constantemente comprando, pero como lo que compra lo está comprando, las empresas están comprando, están generando un 25% de margen EBITDA, 17% consolidado, lo pongo ahí, pues esta empresa es rentable. Quizás está corriendo mucho, quizás está creciendo mucho, puede tener algo de sentido ese argumento. Es decir, estamos gastando en adquisiciones todo y más de lo que estamos generando orgánicamente. Vale, pero esta empresa, en cuanto deja de crecer, da beneficios, tiene unos márgenes del 17%, 20% EBITDA y es profitable, que es rentable. No sé si con esto respondo a la pregunta que
¿Qué me estás diciendo? Claro, me queda una segunda derivada. ¿La deuda qué tipo la tienen? Porque aunque generen caja puede que se la coma toda la deuda. Sobre todo si sigue bajando el EBITDA. O sea, ¿un Vale. estrés test duro te lo aguanta esto sin que diluya? No es estrés duro, no sé lo que es duro, pero ahora mismo no creo. Y te lo digo sinceramente. Tienen la caja que tienen una línea de crédito hasta el 2025 y con eso tiran. ¿Es suficiente? Sí, para el 2025 sí. ¿Es suficiente ¿Son capaces de pagar los intereses? Sí, de sobra. Ahora bien, no sé, el estrés test duro. Nada, con que aguanten. Es que no sé, es que yo he visto Vale, empresas. vale. Me Hombre, estaba poniendo si en es el un estrés 2007, test de Raúl, va a ser 2008. No, muy es que duro. hay empresas que si te pagan un 13% de interés, es que he visto alguna. No, esto está en He visto un algunas small cap. 8, 9, un 11 como mucho. Lo He visto busco. un par de casos de empresas muy pequeñitas en Reino Unido que cuando todo brillaba, en 2021 empezaron a hacer adquisiciones y Sí, claro, la deuda que cogieron en ese momento para hacer las adquisiciones, que en su momento pagaron muchísimo en comparación con cómo está el mercado ahora, pues es una losa muy importante de cara a generar free cash flow. acabo de buscar el correo que le pregunté en la última línea de crédito, que fue en enero, que renovaron la línea de crédito. Está al 6,5% más 1,5%. O sea, está la prima en canadienses que está en 6,5 más 1,5. O sea, están en 8 ahora mismo. 8 y 5. Me dice el blended total interest rate está entre 8 y 8,5. O sea, que no es un tipo Sí, no altísimo que te está lastrando, no. Es un 8, 8,5 que está bastante bien para ser la empresa que es. Entonces, claro, yo cuando me has dicho un stress test duro, me estaba imaginando algo como el 2007. No. Hombre, no, si pasa eso, va a haber Claro, estamos sufrimiento. todos jodidos. No, esta Pasa eso, empresa... el menor de esos problemas va a ser Pluribus. Sí, entonces Plurigo sería el menor de nuestros problemas, sí. Entonces, esta empresa, yo lo que quiero decir es una empresa que está comprando empresitas que tienen un 25% de margen EBITDA, las integra. Su target es llegar a comprar empresas del 35% y tener ellos unos márgenes del 30% consolidado. Un ratio deuda-EBITDA del 2-3 veces, que es lo que siempre han hecho, y crecer al 40%. Repito que han estado creciendo al 200%. Entonces, ellos dicen, no, nosotros queremos crecer al 40%, suma de orgánico e inorgánico, y eso es lo que pretendemos. Tener una deuda 2-3 veces y unos márgenes, pues igual, del 35 o consolidados, pues un poquito menos, 30 consolidados. ¿Cómo valoramos esto? Bueno, pues yo soy de hacer valoraciones muy, muy tontas, muy de reverso de servilleta. Entonces, bueno, ellos han dicho que pueden llegar en 5 o 10 años a 250 millones de ventas y 75 millones de EBITDA ajustado. ¿Pueden hacerlo? Pues sí, poder pueden. Ya van a hacer 8 millones de EBITDA ajustado este año, o sea que tampoco es que sea súper complicado teniendo en cuenta al ritmo que van. Pero bueno, yo aún así me quedo un poco más conservador y digo, bueno, pues vamos a asumir que hace 60 millones, no son los 250, pero este año pasado ya, en los últimos 12 meses han hecho 35 millones de ventas, o sea, de 35 a 60, al ritmo que vamos, lo alcanza en menos de un año. Bueno, supongamos que hace 60 millones de ventas y supongamos que tiene una EBITDA del 20%, el mismo que tiene ahora, ¿no? Que imaginaos que no lo mejoraría, que se quedara con el mismo EBITDA que tiene ahora. Bueno, eso generarías 12 millones de EBITDA. Aplicamos un múltiplo de 12 veces EV/EBITDA y nos salen ya 144 millones de Enterprise Value. ¿Es muy alto el múltiplo de 12 veces EV/EBITDA?
Pues os pongo ahí abajo. Constellation Software tiene un múltiplo de 40, Danaher de 18, Just Scientific, que quizás es la más similar por el tamaño, de 20. O sea, un múltiplo de 12 tampoco me parece descabellado, lo podemos discutir. Podemos poner 14 o podemos poner 10 u 8, el que os dé la gana. Pero vais a ver que está bastante barato. Bueno, ajustamos por caja y por deuda, nos queda un market cap de 122 millones y aquí a mí me gusta protegerme mucho, así que voy a duplicar el número de acciones en circulación. Voy a asumir algo disparatado, que es que dupliquen el número de acciones en circulación, es decir, que diluyan hasta el doble. Bueno, pues es que aún cogiendo unas ventas bastante pequeñitas, aun cogiendo el mismo margen EBITDA que tienen ahora, sin suponer que crezcan y expandan nada. Suponiendo que diluyen 2 veces la compañía, aún así sigue cotizando a la mitad de lo que debería valer esta compañía. Entonces, yo ahí veo valor, veo riesgo, pero veo valor en esta compañía. ¿Qué riesgos hay? Pues los riesgos que tenemos siempre invirtiendo en microcaps. Ya lo mencionaba en el último vídeo con vosotros, liquidez y dilución. Esta compañía, pues en el último tiene 5,6 millones de caja, que es muy poquito. Vale, pues tiene una línea de crédito de 42 millones. Pues respondiendo a lo que te decía, ¿no? Pueden aguantar con 42 millones, pueden aguantar años y años y años sin adquirir compras, sin adquirir empresas, orgánicamente pueden aguantar perfectamente. El único problema que tienen... Si toman la opción de esperar hasta que pase toda la marejada o hasta que salga una oportunidad que ellos quieran, tienen absolutamente ningún problema. Claro, que eso es justamente lo que ellos decían. Me decían, it's time to focus on organic level. Y ellos lo saben. No es momento de adquisición. Claro, han dicho, no, vamos a hacer en 2023, haremos una o dos, si acaso, de las 5 o 6 que vienen acostumbrados a hacer. Entonces, ellos saben que tienen que levantar el pie del pedal y que no frenar. Y saben que tienen que centrarse ahora mismo, pues por cómo están los tipos de interés y cómo está su precio de la acción, pues tienen que centrarse en el crecimiento orgánico. Oye, bienvenido sea que esta empresa tiene un 20% de márgenes EBITDA. ¿Qué quieres que te diga? Y operativos 25%. Cada unidad operativa está reportando un 25%. Oye, pues es que esta empresa es rentable. ¿El riesgo mayor que tiene ahora mismo? Pues uno de los covenants que tiene, que es 2-3 veces EBITDA. Os he puesto ahí un extracto del email que le escribí al CEO y su respuesta, ¿no? Pues son las cosas que tienes que vigilar como inversor. Yo veía que tengo un covenant de 2-3 veces EBITDA y que como el EBITDA de los últimos trimestres ha sido bajito, pues nos hemos subido de la media de 3 que llevábamos, hemos subido al 4. Bueno, pues ahí hablas con ellos y esto luego me reuní con él también y bueno, pues te dice, no, mira, el covenant está basado en EBITDA ajustado, además es anual, o sea, tenemos muy buena relación con el banco, tenemos comunicación continua, bla, 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 bla. Entonces, pero bueno, lo pongo aquí porque estas son las cosas que tenemos que vigilar siempre cuando invertimos en microcaps. Liquidez, dilución, deuda, tenerlo muy, muy controlado, cuánto dinero tenemos. Por eso contestaba antes a Juanma que sí, pero es oportunidad genial para adquirir a otros, ya, pero también tienes que tener en cuenta cuánto dinero tienes y cuánta pólvora seca te queda. Exactamente. Bueno, el CEO tiene un 7% de... Sí, los insiders tienen mucho porcentaje de la empresa. O sea, esos son los primeros interesados que no quieren dilución. Pero eso. La primera posición es un hedge fund canadiense. Poca broma. Te iba a preguntar cómo de heavy es la posición
O sea, tú cuando estás asesorando, Sí, ¿cómo tratáis vuestra inversión en Pluribus? ¿Lleváis mucho tiempo en ella? ¿Es un porcentaje importante, un porcentaje pequeño? yo la llevo invertido desde antes de montar el fondo. Cuando monté el fondo, pues vendí todas mis posiciones y operé con el fondo. Ahora mismo Pluribus tiene un 3% del fondo. Es la Poca posición... broma. O sea, no es una pequeña posición, vamos. No es una pequeña posición, pero es la posición número 14. O sea, es que me gusta mucho concentrar. Entonces, no es poca broma. Es cierto que en bolsa pues, ha estado cayendo, así de sencillo. Pero, no sé, Y hago este los año no ha números y sido es su que mejor año. me sale un potencial tremendo. Es lo que os ponía aquí antes, que incluso asumiendo ventas de 60 millones, que a lo mejor los consigue en 2023 o 2024, que ya sale de duplicar, asumiendo una dilución del doble. Entonces, no sé, que yo hago los números y esto. Es una posición que tiene mucho riesgo. Yo eso lo digo desde ya, por eso decía al principio que esto no es una recomendación de inversión ni mucho menos. Tiene mucho riesgo porque, uno, es microcap y dos, se encuentra en un momento en el que la deuda, entre los tipos altos que tenemos y que tiene deuda, pues está en un momento delicado. Lo que me sorprende es que no hayan presentado aún los anuales. El QT lo presentaron en noviembre. Tengo varias, ¿eh? Tengo varias. Y no solo tecnológicas, hay petroleras y hay varias. Sí, no los ha presentado aún, pero me reúno con ellos la semana que viene. Así que intentaré sonsacar algo. Ya nos contarás Sí, por por el Discord, claro.